hablemos de la época en la que estamos, invierno, Sí. gripes, resfríos, sí. Y no y solo todos estos eso. cuadros respiratorios, pero no queda ahí, No. sino que tardan en irse. Que las tenés. Muchísimo. Vos decís, ¿hasta pero cuándo? pasa ¿Hasta semanas y semanas y seguís teniendo síntomas, te tomás una cosa, tomás otras, no hay forma de que se vayan. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? De este tema con alguien que sabe, con un especialista que es el doctor Matías Marín, especialista en clínica médica, así que le damos la bienvenida como siempre. Matías, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan ustedes? Un placer, como siempre. ¿Por qué tarda tanto en irse algunos síntomas, Matías? Viste que hay algunas personas que están semanas y semanas con síntomas gripales o de resfríos. Exactamente, sí. Pasa muy a menudo, ¿Viste? no a todas las personas, pero sí ocurre la persistencia de síntomas congestivos, sobre todo, y después de la tos seca postinfecciosa, Claro, que es muy habitual. ese catarro que queda tarda después bastante. también, sí. ¿Cómo? Que ese catarro que queda después también, molesto, ¿viste? Y muchas semanas. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, en parte hay algunas personas que tienen alguna predisposición por enfermedades crónicas como ser asmáticos o tener bronquitis crónica, EPOC o algún tipo de alergia de vía aérea, digamos, superior, que hace que los síntomas persistan un poco más de lo habitual. Claro. Normalmente un estado de resfrío o gripal conlleva una evolución de 4 a 10 días. Pero con la resolución de los síntomas, digamos. Pero hay veces que pueden persistir y llegar a estar a lo mejor 4 o 5 semanas, inclusive con síntomas. Yo creo que en algún momento te lo he preguntado, pero voy a volver a hacerlo. Diferencia entre gripe y resfrío. Viste que se mezclan los síntomas y digo también hasta por la medicación que requiere cada una de ellas. Bien. O el tratamiento. En verdad, la diferencia radica en el tipo de virus que lo genera. El virus de la gripe es el influenza, hay distintas cepas. En cambio, los resfríos son los adenovirus, los rinovirus, los virus sinciciales, que generan cuadros así más bien congestivos y sin tanto estado de postración. La gripe característica tiene fiebre muy alta y lleva a la persona a estar en cama, más allá del proceso congestivo. En cambio, el resfrío, por lo general, o los cuadros así tipo de resfrío o tipo influenza, que se los denomina también, son aquellos un poco más leves. ¿Y los tratamientos son similares en ambos casos o no? Los tratamientos son similares. Lo que puede variar es el tipo de evolución que tiene el cuadro clínico y no olvidarnos que la gripe puede producir neumonía. Claro. Entonces, hay grupos de riesgo, como son los niños menores de 4 años o los adultos mayores de 65 o aquellos que tienen enfermedades crónicas que pueden tener una evolución un poco más tórpida y por eso siempre se hace hincapié en la vacunación. Claro, para evitar esa evolución. Para la gripe está la vacunación, que no evita que te enfermes, pero sí que sea mucho más leve. Exactamente, la vacunación es para evitar los cuadros graves, disminuir la hospitalización, disminuir la mortalidad. ¿A esta altura, doctor, se puede seguir vacunando contra la gripe? ¿O ya está? ¿O ya pasó? Sí, como vacunar se puede. Siempre la recomendación es antes de empezar la temporada de invierno. Por eso las vacunas suelen estar disponibles a partir de marzo, por lo general, tanto en el ámbito público como privado. Justamente para darle tiempo al organismo a que genere las defensas. Bien. Este año, viste que el frío empezó mucho antes. Estábamos a principios de mayo y te acordás que hizo temperaturas bajísimas y ahí ya comenzó a haber muchas enfermedades respiratorias. Pero, ¿el frío enferma? ¿Cómo es la predisposición del cuerpo ante las temperaturas bajas? En verdad, lo que ocurre muchas veces no es el frío en sí, si bien hay una predisposición por el aumento de virus circulante, digamos, por las bajas temperaturas, no es que el frío nos enferme, sino que muchas veces nos predispone. ¿Por qué? Porque uno está en un ambiente, supongamos, en esta zona que es una zona fría. Sí. Los ambientes suelen estar calefaccionados y uno de un momento a otro sale hacia un ambiente mucho más frío, que produce una congestión, un edema ahí en la mucosa nasal, y eso hace que los virus que están circulando tengan mayor facilidad para ingresar al organismo. Y lo otro que ocurre también es que los ambientes están más bien cerrados, poco ventilados, hay
hay más gente junta, digamos, en ambientes que no están bien ventilados. Claro. Por eso se recomienda cuando hay un poquito de sol abrir las ventanas, ventilar los ambientes, que en general por ahí no los hacemos. Con respecto a los tratamientos, viste que en estas enfermedades respiratorias que son recurrentes, uno tiende a automedicarse, ¿no? Ir, bueno, vas a la farmacia, pedís ahí un antigripal. ¿Qué se recomienda? ¿Y cuándo hay que ir al médico? En verdad estos cuadros, como les decía al principio, tienen una resolución espontánea, son, la mayoría de los casos son cuadros así de resfrío, no gripales por virus influenza, si bien este año hubo un boom de casos, pero ¿qué es lo que uno recomienda? Es tener esos signos de alarma que nosotros damos cuando estamos en la consulta, que es estar atento a si empieza a haber algún proceso de dificultad respiratoria, algún agravamiento de los síntomas, la persistencia de fiebre. Después el cuadro a lo mejor inicia hoy, estás 2 o 3 días con un cuadro congestivo un poquito más molesto y después debería empezar ya muchas veces a mejorar. Pero bueno, como decía al principio, hay gente que tiene una predisposición sobre todo aquellos que tienen enfermedades crónicas, de tener una evolución un poquito más compleja, entonces ellos, lo conveniente siempre es consultar antes de automedicarte, digamos. Siempre, y no el antibiótico. No, los antibióticos no se utilizan para los cuadros virales, no tienen ningún efecto en los procesos virales y de hecho aumentan la resistencia a estos antimicrobianos que después cuando uno realmente los necesita, por ahí nos termina desfavoreciendo, digamos, porque ya el cuerpo generó esa resistencia. Perfecto, como siempre sos muy claro y te agradecemos muchísimo este ratito. Viste que hay que ir refrescando esta información y sobre todo lo que te pregunté al comienzo de cómo algunos cuadros se extienden en el tiempo y no sabemos por qué. Bueno, lo explicaste de manera muy clara. Muchísimas gracias, Matías. No, muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Te mando un abrazo. Chao. Un abrazo para todos. Chau, chau.